Bien, para el inciso B del problema planteado de esta figura, tenemos que determinar la velocidad con que llega prácticamente a este punto B. Es así, como ha sido soltado, al llegar a este punto va a llegar con una determinada velocidad. Entonces, por lo tanto, para poder determinar aquello, lo que voy a hacer es trazarme directamente un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Y este diagrama de cuerpo libre voy a trazarme directamente de esta forma, como corresponde prácticamente, más o menos una línea de esta forma que representa lo que está el bloquecito ahí. Voy a trazarme de esta forma, tal vez un poquito más grande, para que esté bien visible, ¿ya? Muy bien, ahí estoy anotando eso. Ahora voy a trazar los ejes de referencia, Entonces, los ejes de referencia más o menos van a estar de esta forma. ¿Listo? Van a estar de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Donde se está intersectando, sabemos muy bien, donde se está intersectando tanto el eje vertical y el eje horizontal, ahí prácticamente vamos a tener un peso determinado, ¿ya? Un peso determinado, lo voy a colocar de esta forma, un peso determinado, ¿ya? Y además, como tiene un ángulo correspondiente de 30 grados y geométricamente se va a reproducir esos 30 grados, ¿listo? Esos 30 grados. Ahora, lo que voy a anotar directamente va a ser la descomposición vectorial directamente de ese bloquecito correspondiente, sus componentes en cuanto a los ejes de referencia respecto a la descomposición en función del peso. ¿Listo? Entonces acá vamos a tener esto, muy bien, vamos a tener también esto y esto, ¿no? Un poquito más grueso lo he anotado. Muy bien, vamos a ir anotando sus componentes. Acá tengo directamente lo que corresponde la particularidad de decir que esto va a ser, esto tiene una determinada masa, entonces, por lo tanto esto va a ser el peso y este otro va a ser el peso en el componente en el eje horizontal o X. Entonces eso es lo que voy a anotar ahí, ¿no? Entonces voy a decir peso del componente en el eje horizontal y este otro va a ser nuestro componente vertical o Y, ¿no? Va a ser nuestro componente vertical. Ahora lo que voy a anotar son el ángulo correspondiente. Tengo eso también como dato, de acuerdo a la pregunta me indica de que son 30 grados, entonces eso es lo que voy a anotar acá, 30 grados. Muy bien. Ahora lo que voy a anotar, como hay una fuerza de rozamiento debido al coeficiente de rozamiento, nos dice que el coeficiente de rozamiento, de acuerdo a la pregunta, es 0,2 y es además en todo el trayecto desde el punto A hasta el punto C. Por lo tanto va a existir una fuerza de rozamiento y esa fuerza de rozamiento yo lo voy a anotar con este color y va a tener sentido contrario al deslizamiento o movimiento que se tiene. ¿Listo? Entonces esto que estoy colocando con un poquito más gruesito, prácticamente esto va a ser nuestra fuerza de rozamiento, pero también al tener un coeficiente de rozamiento también va a tener directamente una fuerza normal, ¿ya? Que está apuntando hacia arriba. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es colocar lo que corresponde a la particularidad de anotar sus símbolos o en este caso sus variables correspondientes. Esto para nosotros es la fuerza de rozamiento, y además este otro vector para nosotros representa la fuerza normal, Muy bien, pero también hemos indicado, de acuerdo que a la pregunta que nos ha indicado, hay un coeficiente de rozamiento. No sé si hay un coeficiente de rozamiento que es igual a 0,2. Eso lo voy a anotar con este color. ¿Ya? Eso representa directamente lo que está en el plano, su coeficiente de rozamiento. O sea que si yo le puedo colocar new, va a tener un valor siguiente. Entonces anoto su variable correspondiente y digo que new, en este caso new, ¿no? Voy a anotar esa variable, o new va a ser igual a 0,2, de acuerdo a
0,2. Muy bien, tomando en cuenta todos estos elementos, ya está mi diagrama de cuerpo libre. Observo y directamente puedo decir que a partir de ello puedo hallar la fuerza de rozamiento. Y nosotros sabemos muy bien que prácticamente la fuerza de rozamiento, toda fuerza de rozamiento, de acuerdo a una ecuación que ustedes también conocen, la fuerza de rozamiento es igual a la siguiente ecuación. Eso es igual a la fuerza normal, anoto eso, fuerza normal, todo eso multiplicado por nu, es decir, por el coeficiente de rozamiento. Eso lo voy a anotar en recuadro, ya, para que esté más clarito. Muy bien, entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros la fuerza normal? De acuerdo al gráfico, prácticamente la fuerza normal es pues directamente el que está apuntando hacia arriba, de acuerdo a mi gráfico. Entonces puedo indicar que para poder determinar la fuerza normal puedo hacer la siguiente relación. Directamente la fuerza normal puedo indicar de que va a ser igual a lo siguiente. Puedo decir de que de la siguiente forma: la fuerza normal, entonces, la fuerza normal, ¿no?, va a ser igual aquí, va a ser igual al peso W en el eje Y, o en el eje vertical, en otras palabras. Peso W lo colocaremos como está para que no nos desubiquemos, en el eje Y. Muy bien, ahora lo que yo voy a hacer es determinar el peso en el eje Y. El peso en el eje Y vamos a poder utilizar directamente lo que corresponde a una función trigonométrica, y de acuerdo al ángulo esto representa el cateto adyacente. Por lo tanto, tendría que utilizar la función coseno del ángulo correspondiente. En este caso va a ser 30 grados. Entonces eso es lo que voy a anotar, 30 grados. Muy bien, todo eso va a ser igual a el cateto adyacente, y el cateto adyacente está representado por el peso W en el eje Y, todo eso dividido sobre la hipotenusa, que en este caso está representado por W. Voy a hacer transposición de términos y voy a decir que el peso BWY, entonces BWY va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a lo siguiente: esto que está aquí dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar, es decir, voy a indicar de que el peso BW va a irse a multiplicar directamente por el coseno, muy bien, coseno de 30 grados, anotamos eso, 30 grados. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar valores para poder determinar el peso BW en el eje Y. Eso entonces, reemplazando valores, vamos a decir que va a ser igual a lo siguiente. Eso va a ser igual al peso, pero peso para nosotros es igual a la masa multiplicado por el valor de la gravedad. Y aquí la masa, de acuerdo a la pregunta, nos está indicando de que es 2 kilogramos. Yo voy a anotar o reemplazar esos 2 kilogramos directamente. 2 kilogramos. Muy bien. Todo eso voy a multiplicar por el valor de la gravedad. Para este ejercicio voy a utilizar 9,81. Sus unidades correspondientes van a ser metros, anoto, metros sobre segundo elevado al cuadrado. Anoto como tiene que ser, segundos al
cuadrado. Ok, ahora todo eso tengo que multiplicar por el coseno de 30 grados. Muy bien, por el coseno de 30 grados. Anotamos eso y voy a tener lo siguiente. Anoto coseno de 30 grados. 30 grados. 30 grados, muy bien. Ahora, con la ayuda de una máquina de calcular correspondiente, voy a realizar mis cálculos para poder obtener el resultado del peso BW en el eje Y. Entonces, voy a decir que eso directamente va a ser igual ¿a qué? A lo siguiente. Puedo anotar 2, coloco 2, multiplico por 9,81. Multiplicado todo eso por el coseno de 30 grados. Cierro paréntesis, coloco igual y me va a dar el valor correspondiente de 16,99. 16,99. Muy bien, entonces voy a anotar eso acá. 16,99. Muy bien. Las unidades, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, me va a dar newton directamente. Lo voy a colocar en C4. Muy bien, pero todo esto, ¿para qué me va a servir? Me va a servir directamente para lo siguiente. Ahora, para poder nosotros a continuación, lo que voy a hacer es directamente determinar la fuerza normal. Entonces yo ya tengo directamente lo que va a ser la fuerza normal. Voy a anotar de la siguiente forma. Voy a decir que la fuerza normal, entonces, de acuerdo a ese análisis que habíamos realizado, es igual al valor del peso BWY, de acuerdo a esta ecuación, ¿no? Porque el movimiento está en el eje horizontal, no está en el eje vertical, de acuerdo a los diagramas que hemos realizado de los ejes de referencia. Entonces, por lo tanto, la fuerza normal también tiene un valor de 16,99 newtons. Entonces, como ya tengo ese valor de 16,99, a partir de ello también puedo determinar lo que es la fuerza de rozamiento. Entonces puedo indicar de que la fuerza de rozamiento va a ser igual a ¿qué? Entonces en plazo voy a utilizar la siguiente ecuación. Fuerza de rozamiento va a ser igual a lo siguiente. Voy a decir que eso es igual directamente a la fuerza normal, ¿no? Voy a anotar sus valores, la forma de ecuación para que esté más comprendido. Fuerza normal, ¿no? Fuerza normal, todo eso multiplicado por nu, En este caso nu, de acuerdo a la pregunta, nos indica de que es directamente 0,2. Ahora sí voy a reemplazar los valores para poder determinar la fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento, entonces será igual aquí. Entonces coloco oxígeno igual. La fuerza normal para nosotros habíamos calculado 16,99 newtons. Todo se multiplicó por el valor de nu. Pero nu, de acuerdo a la pregunta, nos dice de que vale 0,2. Entonces eso es lo que vamos a anotar. 0,2. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es realizar el cálculo pertinente para poder determinar la fuerza de rozamiento. Entonces, eso para nosotros va a ser igual a ¿qué? Para ello voy a utilizar la maquinita de calcular y voy a decir la siguiente operación. Tengo 16,99 multiplicado por 0,2. Eso va a ser igual a la siguiente fracción, 3,39, nos ha salido 3,39, ¿no? Entonces, lo que podemos decir de que directamente ese resultado que hemos obtenido nosotros nos sale 3,39. Muy bien. Entonces, esa es la primera parte que estamos nosotros hallando el resultado correspondiente, ¿no? 3,39. Muy bien.